respeto. América, Usurriaga, Palputín y Reyes. América, Agradecemos la atención de Jorge Orosmán da Silva, conocido como Jorge Polilla da Silva. Jorge, mucho gusto. ¿Cómo me le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. ¿En Montevideo? Sí. Sí, en Montevideo. Descansando, relajado, proyectos de 2019, ¿qué hay por ahí? Sí, por ahora descansando, aprovechando de disfrutar de la familia, de los amigos, todo eso que uno cuando está trabajando o está en el exterior no puede realizar, y bueno, aprovechándolo y analizando algunas propuestas, viendo qué es lo que vamos a hacer para el 2019. Desde que se fue de América, ¿no apareció nada o aparecieron algunos ofrecimientos por ahí que de pronto no llamaron la atención? No, por suerte aparecieron bastantes, pero bueno, algunas no se llegaron a concretar y otras por ahí no eran lo que nosotros realmente esperábamos, y bueno, no se decidió no aceptarla y seguir esperando. Aparte, yo había llegado en el mes de julio desde Colombia, el tener que emigrar nuevamente a un país diferente, eso te lleva por ahí a pensártelo varias veces, y bueno, nos habíamos reencontrado con la familia y quería tomarme un tiempo para poder estar con ellos, ¿no? Entonces, por eso fue que no empezamos a trabajar inmediatamente. Lo más probable que para el 2019 sí ya estemos en algún proyecto de trabajo. Ahora, supone uno que sí, con la familia, con la señora, con los hijos, qué sé yo, con los padres, con quien sea, pero siempre pendiente de resultados de fútbol, de la actividad en el mundo y particularmente de la América, ¿no? Sí, no, eso por supuesto. Digo, uno está diariamente informándose, observando todo el fútbol que más se puede, de todas partes del mundo, y por supuesto que siempre atento con lo que pasa con América, ¿no? América para mí es un club muy importante en mi vida, en mi carrera. Tuve la suerte de estar más de 5 años como jugador en el club. El pasaje, que si bien fue breve como entrenador, para mí fue muy especial, porque era retornar al club que uno tanto quiere. Así que bueno, siempre vamos a estar pendientes de cómo le esté yendo a la América, y deseando que, lógicamente, que los resultados sean los mejores, ¿no? Jorge, ¿todavía tiene la bronca, no le pasa la bronca de haber salido de la América como salió? Sí, no sé si bronca, ¿no? Lógicamente que no era la forma, primero que no era el momento. O sea, yo cuando me fui a Colombia y fui a América, fui con la idea de un proyecto a largo plazo. Lógicamente que el primer objetivo era poder salvar, a colaborar, lógicamente, con los jugadores para que el club saliera de esa situación incómoda que estaba con el tema del descenso cuando nosotros llegamos, que el panorama era bastante oscuro, ¿no? Había que hacer muchísimos puntos para poder salir de esa situación, y bueno, se logró. El equipo se metió a las finales, estuvimos a muy poquito de haber llegado a la final del fútbol colombiano, que hubiese sido muy importante, pero lógicamente que no esperaba que en tan corto plazo tener que dejar la institución, ¿no? Pero bueno, a veces las cosas se dan porque así tiene que ser. Yo analicé muy bien la situación, el presente que estaba viviendo el club, y me parecía que era lo más correcto, ¿no? Por lo menos para mí, en lo personal, ser honesto con la gente, ser honesto con uno mismo, y bueno, entendía que las cosas no se estaban haciendo de la manera correcta como para poder hacer un buen trabajo y lógicamente que llevar a América a los primeros lugares, que es lo que uno pretendía, ¿no? Entonces, sí, me fui un poco amargado, más que nada, no sé si la bronca, pero sí amargado, porque ya, como te digo, yo le tengo un cariño muy especial al club, me sentía muy a gusto en la ciudad, siempre me sentí muy cómodo en Cali, la gente me trató una vez más de maravilla, como siempre. Soy un eterno agradecido al hincha de la América primero que nada, y después a todo el Colombia en sí, ¿no? Porque a donde iba siempre me trataron con mucho cariño, con mucho respeto, y eso realmente es impagable. Así que me dolió en el momento por cómo nos tuvimos que ir, desde que pensábamos que se podía hacer cosas diferentes, pero bueno, lamentablemente no estaban dadas las circunstancias para eso. Bueno, puntualmente, ¿por qué se va Polilla da Silva del América? Me voy porque realmente no encontré el apoyo que me parecía que necesitábamos para
trabajar con tranquilidad, era un momento muy especial, había mucho nerviosismo, los resultados lógicamente que no se dieron, por lo menos de la forma que nosotros esperábamos, si bien íbamos muy pocos partidos del torneo, me parecía que el equipo tenía que dar otra cosa, y bueno, hubo una serie de inconvenientes ahí que se fueron suscitando con el correr de los partidos, que bueno, se había tornado un ambiente muy bravo para poder trabajar, y bueno, me parecía que lo mejor era dar un paso al costado, dejar a la dirigencia que escogiera un entrenador diferente y que bueno, que quizás se adaptara mejor a lo que el club pretendía en ese momento. A mí me parecía que no estaba acorde con lo que nosotros pensábamos de que se necesitaba para hacer un trabajo serio y lógicamente con resultados importantes. Jorge, desde mi lente como periodista, cuando miro la parte de apoyo del dirigente hacia el técnico, ¿cómo lo interpreto? Para mí el apoyo de un dirigente hacia un técnico es armar el plantel que el técnico le pide, 1. 2, tener ese plantel al día con salarios y demás. Y 3, buenos premios. ¿En qué de las 3 se le falló a usted? No, yo en el aspecto económico no tengo ninguna queja para nada, al contrario, América siempre cumplió, no tuvimos ningún tipo de problema. Simplemente yo creo que, quizás por la suerte que tuve de pertenecer a una etapa gloriosa del club, América tiene una de las hinchadas más importantes de Colombia, y que bueno, que a esa gente hay que responderle, ¿no? Y yo creo que cuando se armó el plantel, no se armó un plantel pensando en pelear cosas importantes, ¿no? Quedamos eliminados en la Sudamericana en la primera fase, más allá de que habíamos ganado en Argentina, fuimos muy superados por Defensa y Justicia en Cali, nos dejó afuera ya de una Copa Internacional, que había una ilusión muy grande de parte de toda la hinchada. Después se veía que con el plantel que teníamos iba a ser muy difícil poder competir. Y bueno, yo había solicitado una serie de jugadores que lamentablemente no se pudieron incorporar, y bueno, terminamos incorporando a aquellos jugadores que nos eran ofrecidos y que se acomodaban a lo que el club podía traer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí fallamos, y también yo creo que ahí está mi gran error, haber aceptado continuar cuando no se armó el plantel que por ahí uno pretendía, ¿no? Yo entiendo que el hincha de América hoy lo que quiere es ver al equipo peleando los campeonatos, logrando títulos, y si no se invierte y si no se traen jugadores acorde a lo que es la institución, difícilmente se vaya a lograr. Yo se lo dije el día que me despedí en la rueda de prensa, que América hoy está muy lejos de poder ser lo que la hinchada quiere, ¿no? Y bueno, el hincha lo está demostrando torneo tras torneo. El señor Tulio Gómez, propietario de la América, cuando le consulté sobre particular me dijo: todos los jugadores que están en el plantel fueron solicitados por Jorge Polilla da Silva y todos fueron aceptados por Jorge Polilla da Silva. ¿Eso fue cierto? Bueno, parte de lo que dice Tulio sí es real. O sea, como te digo, Marino, vos solicitas determinada lista de jugadores, y de esos jugadores por ahí que solicitamos no se pudo traer ninguno. Entonces después se vienen los torneos y hay que rearmarse, porque a nosotros se nos habían ido muchos jugadores del torneo anterior y habíamos quedado con una nómina muy corta, y bueno, ahí empezaron a llegar jugadores que no eran por ahí los que pretendíamos, porque yo inclusive a muchos no lo conocía, me mostraban videos, y bueno, los videos vos sabés muy bien que son todos buenos, nunca te muestran un video de un jugador malo. Entonces fueron aceptados, lógicamente, pero que fueron aceptados porque realmente no llegaban los jugadores que nosotros pedíamos. Se nos decía que era inviable porque no había presupuesto para ese tipo de jugadores, y bueno, llegaron los muchachos que por ahí se eran ofrecidos, y lógicamente que yo, la mayoría, no sé si en todos los casos, pero la mayoría dieron ok, más que nada también, ya te digo, porque se venía el arranque del torneo y por ahí no nos iban dando los tiempos ni siquiera para poder armar un equipo. Jorge, me llamó la atención, tomas un equipo desvencijado que no armaste tú
y con ese equipo haces un campañón, salvas la categoría. ¿Llega a semifinal? Llegas a semifinal, se genera la esperanza para el siguiente año, que es este, se refuerza, entre comillas, el equipo y todo se viene al piso. ¿Qué pasa ahí? Eso como que no lo entiendo. No, mira, Marino, yo primero que nada, acepté las condiciones, estaba conforme, entre comillas, con el plantel que se había armado, y si ustedes se acuerdan, el inicio de la temporada ha sido muy bueno, demasiado, inclusive me sorprendió hasta a mí el nivel futbolístico que tenía el equipo en tan pocos días de trabajo, como fue el torneo de Fox en Bogotá, donde todo el mundo hablaba maravillas de América, se elogiaba realmente el plantel, los jugadores que habían llegado, había jugadores que estaban en un muy buen nivel, otros que tenían que ponerse a punto, pero que tenían condiciones. El tema que, como te digo, después se fueron dando algunas cuestiones, empezaron a haber problemas económicos, no de mi parte, sino de parte del plantel con la dirigencia. Ya en el mismo torneo Fox, antes de la final, ya hubo ahí un quiebre, digamos, de la relación de los jugadores con el presidente, que no se llegó a un acuerdo por los premios por el torneo. Después, cuando iban 2 o 3 fechas, el presidente salió a hacer unas declaraciones que realmente yo creo que pegaron muy duro en el plantel y que no fueron, para mi gusto, nada positivas, como fue decir que el presupuesto de América era muy alto y que en julio, cuando se terminaba la temporada, habían 7 o 8 jugadores que se iban a ir, cuando recién iban 2 o 3 fechas del torneo, ¿no? Entonces yo creo que ahí se empezó a desgastar la relación. Ya la respuesta del plantel no era la misma, y bueno, la medida que después los resultados no llegan, se hace todo mucho más pesado, ¿no? Ya la gente estaba en contra de los jugadores, se hablaba de mercenarios, y se hizo muy difícil, ¿no? Muy difícil poder encontrar la tranquilidad para tener un plantel metido en lo que era el torneo. Y bueno, yo creo que eso fue lo que nos empezó a ir jugando en contra, y cada partido era un peso muy grande para los futbolistas, y bueno, así como te digo, es muy difícil poder trabajar con la tranquilidad que se necesita para tener un equipo muy bien mentalizado para lograr objetivos importantes. Jorge, no voy a hacer unas preguntas que no son mías, sino que es lo que se rumorea por parte de los hinchas, de algunos dirigentes por ahí, etcétera, etcétera, pero que estoy obligado a hacerlas porque a mí me gusta preguntar las cosas a quien debe ser para obtener la respuesta que debe ser. Dicen por ahí que ustedes que alcahueteó situaciones de indisciplina en el equipo, lo que yo no paso a creer, Jorge. No. A ver, todos sabemos que en todos los equipos de fútbol siempre hay algún inconveniente, ¿no? Pero realmente yo tenía muy claro cómo me manejaba yo, cuál era el compromiso que nosotros teníamos con el club, cuál era el compromiso de ellos que tenían con nosotros, y la verdad no hubo problemas graves, no hubo problemas graves, sinceramente. Pero es lógico, cuando las cosas no se dan, cuando los resultados no son los que todos esperamos, se empiezan a tejer situaciones que por ahí no son todas reales. Así que, yo con el plantel, sinceramente, estaba trabajando muy bien, la respuesta de ellos siempre fue muy positiva. Lógicamente que habían algunos jugadores más comprometidos que otros, principalmente los que estaban desde el semestre anterior, cuando nosotros habíamos llegado y habíamos peleado por salir de esa zona de descenso, pero en general, ya te digo que no hubo ninguna acto de disciplina, y yo acá soy muy exigente con los jugadores. Ellos saben que hay obligaciones que tenemos que manejarnos de manera profesional, porque estamos en una institución muy grande y que merece el mayor de los respetos, ¿no? Y sabemos que nos jugamos cosas muy importantes, así que desde ese punto de vista yo estoy muy tranquilo que no hubo actos de disciplina. Jorge, usted que tanto quiere a la América, de pronto el hincha espera una respuesta de un hombre que sigue siendo ídolo del equipo. ¿Qué es lo que le falta a la América? ¿Futbolistas o dirigentes? Pregunta difícil, ¿no? Primero, como te decía, yo creo que el campeonato colombiano es un campeonato muy competitivo, un campeonato muy duro.
hay muy buenos equipos que están muy bien organizados, equipos que tienen divisiones juveniles con futuros muy importantes, donde uno puede meter mano ahí, sabe que va a encontrar respuestas. Entonces, para poder pelear arriba, como tiene que hacerlo una institución como el América, tenés que invertir, ¿no? Yo creo que hay que invertir y darle a la hinchada los jugadores que son capaces de poner al club en donde tiene que estar. Y después, lógicamente, y esto es algo que no lo digo yo, ¿no? Yo con Tulio tuve una relación muy buena y soy muy agradecido porque confió en mí en un momento muy difícil, pero lógicamente que él no tiene la experiencia de un dirigente del fútbol, ¿no? Y bueno, yo creo que él tiene que dejarse rodear de gente que lo ayude realmente, de gente que sepa de fútbol, de gente que quiera lo mejor para la institución y dejarse ayudar, porque él realmente no tiene experiencia, desconoce muchas cosas del ambiente y bueno, eso hace que a veces cuando se presentan problemas, como se presentan en todas las instituciones, por ahí se hagan mucho más difícil en América poder resolverlos y todo genera un problema mucho más grave. Pero la verdad yo no tengo nada que decir de Tulio, más allá de, ya te digo, de esos inconvenientes que pudimos haber tenido por declaraciones de él que a mí me parecían, y que se lo dije a él personalmente, que no hacían bien para el bien de los futbolistas y del ambiente que uno necesita para trabajar. Mi compañero Harold Caicedo tiene un par de interrogantes antes de regresar yo con otras preguntas de esas que me gusta hacer. Profesor da Silva, buenas tardes. Cuando usted estuvo en América, ¿quién contrataba en el equipo? ¿Quién daba la última palabra? Perdón, no se me cortó. No escuché bien profe, le pregunto, cuando usted era técnico de América, ¿quién daba la última palabra para llegar los jugadores al equipo? No, lógicamente que yo. Perfecto. Lógicamente que yo. Con base en esa respuesta, profesor, es que ayer puse un Twitter y teniéndolo usted, pues es un momento perfecto para preguntárselo. ¿Usted se siente responsable del fracaso de América en este 2018 cuando aceptó muchos jugadores que evidentemente les pesa la camiseta del cuadro americano? No, primero que no me siento responsable. Yo dirigí en el 2018, creo que fueron 7 fechas y se jugaron más de 30 más. O sea que yo creo que fui el mínimo responsable. Lógicamente que me siento responsable de haber aceptado por ahí el equipo que terminamos armando, ¿no? Pero ya te digo, fue porque no había posibilidades económicas de poder traer otro tipo de jugadores. Nosotros habíamos entregado una lista de determinados jugadores que eran prioridad para nosotros y prácticamente ninguno de esos, que el único que llegó fue Kevin Ramírez, que lo llevamos nosotros al Uruguay, que había arrancado muy bien y lógicamente que después también cuando el equipo baja entró también en un bache futbolístico que no terminó demostrando las condiciones que para mí él tiene, pero después lo demás fue imposible. Entonces yo me siento responsable, sí, de haber aceptado y quizás tenía que haber tomado la determinación que tomé en la 7ª fecha, 8ª fecha, de haberme ido al inicio del torneo, ¿no? Cuando empezaron a suscitarse los primeros problemas de relacionamiento de la dirigencia con el equipo, porque yo ahí ya vi que el ambiente iba a ser muy difícil, que íbamos a tener una cantidad de problemas, y bueno, así se fue dando con el correr de cada partido. Yo me enteré, profesor da Silva, que usted no venía, usted no regresaba, luego de haber terminado el campeonato del año 2017, usted no regresaba para acá. ¿Qué fue lo que lo convenció y lo hizo venir, no sé si contra su voluntad, porque en ese momento usted pensaba que no era el América que usted quería? ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Porque usted no estaba para no regresar, según entiendo. Sí, a ver, yo hice unas declaraciones de acá de Uruguay manifestando que estaba muy preocupado porque ya nosotros habíamos terminado el torneo, creo que fue el 10 o 11 de diciembre, y estábamos en los últimos días del mes de diciembre y todavía no había llegado prácticamente ningún jugador. Y nosotros el día 4 estábamos reintegrándonos a los trabajos. Entonces realmente estaba muy preocupado y bueno, hice unas declaraciones que lógicamente que trajo algún malestar o alguna preocupación al club y bueno, después lógicamente que fui yo el que decidí
porque me tiró más el corazón que la razón. Como te digo, yo fui a la América sabiendo los riesgos que corría, porque hubiese sido muy duro para mi carrera como entrenador, para el cariño que la gente de la América tiene hacia mí, haber sido también partícipe de un descenso, pero el cariño que yo le tengo al club, las ganas que tenía de estar trabajando nuevamente ahí en Colombia y en América, me hicieron que decidiera volver y pensando en que las cosas cuando yo llegara podían cambiar, ¿no? Y pudiéramos concretar por lo menos la llegada de algunos jugadores de trayectoria, de nivel, como para armar un buen equipo, ¿no? Y bueno, como te digo, después no se dio, empezó el torneo de Fox, el equipo empezó a funcionar bastante bien, había muchos elogios para el trabajo del cuerpo técnico, de los futbolistas, de cómo estaba América, se llegó a jugar la final del torneo, pero después lógicamente que no dio. Yo creo que no dio también más que nada porque la relación dirigencia-futbolista se había puesto muy tensa, ¿no? Y todos los días eran problemas nuevos y muchos que uno no, lógicamente que no los va a manifestar públicamente porque son cosas, digamos, de la interna del día a día, pero yo te puedo asegurar, Marino, que había problemas diarios que uno realmente como entrenador se terminaba desgastando mucho, ¿no? Porque había que estar solucionando inconvenientes diarios. La gente que estaba ahí en el club, que estaba cerca de nosotros, lo sabe realmente, los futbolistas lo saben realmente, los dirigentes lo saben realmente. Entonces, como te digo, es muy difícil poder trabajar con un ambiente tan tenso como el que nos tocó trabajar a nosotros los últimos meses. A propósito de esa Copa Fox, ¿qué pasó con ese muchacho Kevin Ramírez Sola que descolló, que fue elegido el mejor jugador de la Copa Fox y luego se nos perdió? ¿Qué le pasó a ese muchacho? Sí, realmente, bueno, primero nosotros estábamos muy contentos cuando él llegó, porque creo que el único jugador que habíamos pedido que se pudo concretar, y bueno, el nivel con cual él comienza la temporada había sido muy bueno, fue elegido el mejor por el torneo, habían tenido rendimientos muy altos, y sinceramente es difícil encontrar una explicación. Yo creo que a él quizás el carácter de él no lo ayudó para de seguir demostrando sus condiciones en el momento que el equipo tuvo inconvenientes. Después lo operan, el partido con Defensa y Justicia en Cali sale lesionado y lo terminan operando, creo que fue una apendicitis, y ahí él tuvo casi un mes inactivo. Ya ahí nosotros nos fuimos y después no sé realmente cuál fue el motivo por el cual él no pudo encontrar otra vez el nivel que ha demostrado al principio. Pero yo sigo pensando que es un jugador con muy buenas condiciones, con mucha velocidad, un jugador que puede aportar gol y que por suerte, para nosotros demostró que no era un jugador sin aptitudes, no, al contrario. El tema es que le faltó tener la regularidad necesaria para poder haber hecho en América un gran año, ¿no? Y fue muy poquito lo que él demostró su condición. Profesor, ¿cuál fue la verdad de Pablo Armero? ¿Es cierto que usted exigió su llegada y que si no ocurría usted renunciaba? No, para nada, digo, inclusive nosotros habíamos pedido a algún otro jugador en esa posición. Lógicamente Carmelo era un hombre de la casa, un jugador con una trayectoria muy importante, que venía del fútbol de Brasil y que bueno, en América lógicamente que podía tener las puertas abiertas, pero no, en ningún momento se manifestó esa decisión. Inclusive yo a Armero no lo daba no contaba con Armero dentro del plantel. Inclusive yo creo que Armero llega ya iniciado el torneo o sobre el inicio del torneo y lo parece en forma. O sea que la llegada de Armero, lógicamente que nosotros le dimos el ok, pero no fue algo que nosotros ni pedimos ni exigimos, no, mucho menos. Se dio la posibilidad porque se ve que él no tenía equipo. Y bueno, cuando se nos planteó la posibilidad de sumarlo al grupo, yo le di el ok, eso sí es verdad. Sí, es importante aclarar al hincha cómo es la petición de los técnicos a los dirigentes y cómo es la respuesta del dirigente. Digamos, el técnico le dice al dirigente: necesito que me traiga a Carlos, que es un goleador.
El dirigente apunta a Carlos. A los días, el dirigente llama o se reúne con el técnico y le dice: Carlos es imposible traerlo, pero está Juan y Enrique, que está a nuestro alcance y también son goleadores, no tanto como Carlos, pero son goleadores. Entonces, están Juan y Enrique. Entonces usted de pronto le dice: bueno, pues tráigame Enrique, ¿cierto? Esa más o menos es la idea, ¿cierto? Sí, es parte de eso, ¿no? Digo, nosotros cuando llegamos, o cuando nos fuimos principalmente, ¿no? Ya habíamos dejado una lista de 7, 8 jugadores que entendíamos que podían ser importantes para el armado del plantel. Lógicamente, como decía, pasaban los días y no se podía incorporar a ninguno, y bueno, después ni siquiera cuando nosotros estábamos ahí en Colombia se pudo lograr la llegada de ninguno de esos futbolistas. Y después empezaron a aparecer segundas o terceras o cuartas opciones, ¿no? No habíamos tenido jugadores en determinadas posiciones, y bueno, en la medida que nos llegaban los que habíamos solicitado, empezaron a aparecer otras opciones. Y como digo, se nos venía el inicio del torneo y terminamos aceptando. Inclusive sabíamos que habían algunos jugadores que venían con una inactividad grande, o algunos jugadores que venían con algún tema de lesión, que sabíamos que iban a llevar un tiempo en su recuperación. Y bueno, por eso digo, ahí yo creo que fue donde yo cometí el error de no haberme plantado y haber dicho que de esa manera no iba a seguir, ¿no? Pero así fue un poco realmente como se dio la situación. Jorge, sin pretender disponer de su vida, de su tiempo y demás, usted se va de vacaciones una vez termina el año anterior. ¿Usted no cree que fue un error, que debió quedarse aquí, de pronto sacrificar, como siempre lo hacen ustedes los técnicos, la familia, el año nuevo, etcétera, etcétera, y haber estado ahí al lado del dirigente para haber presionado mucho más, para armar un equipo más competitivo? ¿No cree que fue un error dejar una lista, usted irse y así a distancia como que las cosas no son iguales, ¿no? A mí mi abuela me decía que la cara del santo hace el milagro. Puede ser, Marino, digo, a ver, uno no sabe qué hubiese pasado si uno se hubiese quedado ahí en el mes de diciembre, ¿no? Realmente, generalmente en las vacaciones uno se termina yendo y bueno, había una gerencia, había una directiva que era la que se tenía que encargar del tema de la llegada de los jugadores. Por ahí, si yo me hubiese quedado, podía haber hecho un poquito más de presión. Sabemos que son unas fechas que a veces es difícil poder concretar reuniones o tener trabajo, pero no, yo creo que ya estaba un poco definido que el presupuesto que iba a manejar el club iba a ser determinado y que algunos jugadores por su valor real no iban a llegar, ¿no? Entonces, me parece que pasa más por ahí que yo me hubiese quedado en Cali y poder haber hecho un poco más de presión, no sé, me parece que no cambiaba mucho la cosa. Ya casi terminando, Jorge, pues no puedo quedarme con un rumor de pasillo, ¿no? Por eso le digo, yo pregunto a quién debe ser, a ver si encuentro la respuesta que debe ser también. Lo de ese premio, ese carro que le dan a Kevin Ramírez, que eso fue lo que armó el quilombo entre los jugadores, ¿eso fue cierto o no? No, que yo sepa, no. O sea, hay muchas cosas que se manejan a nivel de grupo, pero que yo tenga entendido, no hubo ningún tipo de inconveniente, ¿no? Inclusive creo que el carro a Kevin demoraron en entregárselo y como que el tema ya había quedado en el olvido, ¿no? Yo realmente no percibí ninguna molestia, ningún malestar de parte del grupo porque el carro se lo habían dado a Kevin, porque en definitiva era algo que estaba previsto, que había un carro para el mejor jugador del torneo, la dirigencia de Fox lo eligieron a él y yo creo que todo el mundo quedó contento, ¿no? Yo creo que los problemas empezaron a raíz de haber llegado a la final, cuando los futbolistas se enteran que había un premio para los equipos que disputaban la final, que ellos desconocían, y bueno, ahí quisieron negociar con el presidente, no se llegó a ningún acuerdo, y bueno, ahí empezaron los inconvenientes, digamos, entre dirigentes y futbolistas. O sea que esos conflictos que había entre jugadores y dirigentes era el tema de premios. Ya te digo que habían discusiones por los premios de la Sudamericana, hubo problemas por los premios del torneo ACFO, que eso fue público, por eso lo estoy diciendo ahora, ¿no? Fue algo que se supo y que yo creo que ahí se empezó a desgastar la relación, ¿no? Porque, como te digo, habíamos iniciado muy bien la pretemporada, estuvimos
20 días en Bogotá trabajando muy tranquilo, disputando el torneo de Fox, con un buen rendimiento de los jugadores y del equipo. Y bueno, de un momento a otro empezó a cambiar el ambiente, ya el rendimiento no era el mismo, entonces yo creo que esas cosas no nos ayudaron y todo lo contrario, nos perjudicaron para que el rendimiento de los futbolistas y del equipo fuera otro, más acorde a que nosotros esperábamos. Es que esa profesión de ustedes los técnicos es terrible, Polilla, porque es que uno sabe que el técnico, aparte de trabajar con su PF, la parte físico-atlética, la táctica y toda esa cuestión, hay que pelear los premios de los jugadores y ese pedacito es bien complicado, ¿no? Sí, porque aparte es algo que por ahí a mí no me gusta ni me corresponde, ¿no? Yo creo que los jugadores, y por lo menos en todas las partes del mundo donde yo he estado, ellos tienen que negociar con el club lo que ellos entiendan que es conveniente y que el club después le va a brindar lo que el club está acorde para poder abonarle, pero realmente me vi involucrado en una situación de conflictos permanentes que realmente no es lo que atañe al director técnico, ¿no? Más allá de que ahí en Colombia se ve que es algo muy natural que el entrenador termine negociando o siendo involucrado en el tema económicos del plantel, ¿no? Profesor, yo tengo dos últimos interrogantes. El primero, también dentro de esos rumores que se tejieron después de su salida, es que hubo enfrentamientos directos entre Carmelo Valencia y Cristian Martínez Borja porque uno ganaba más que otro. ¿Usted percibió esos enfrentamientos internamente en el grupo? No, para nada. Yo eso lo descarto totalmente. Creo que hay una muy buena relación. Inclusive la gran mayoría de los partidos jugaron los dos y después cuando había una decisión de que uno jugaba y el otro esperaba a la orden no hubo inconvenientes. Entonces yo descarto ese comentario porque la relación, digamos, en el grupo yo creo que no era mala, no, simplemente que cuando ya se involucraba a la dirigencia y sí ya el ambiente era otro. Y la última, profe, ¿usted siente que el equipo se paró en la Copa Suramericana ante Defensa y Justicia? No, yo creo que tuvimos un muy mal partido, que Defensa y Justicia jugó mejor que nosotros, que nos superaron, que no estuvimos a la altura del torneo, del rival, cuando teníamos todo en la mano para seguir avanzando. Y bueno, yo creo que pasó por ahí, ¿no? Que jugamos muy mal, que cometimos errores, que fue un equipo muy impreciso, muy nervioso. Pero no que se pararan, porque en definitiva, siempre digo, jugadores de fútbol cuando se le acusa de que se paran, el primer perjudicado es el futbolista, ¿no? Y el más cuestionado va a ser el futbolista. Entonces yo siempre descarto toda esa posibilidad. Jorge, pues muchísimas gracias, muy amable por su atención. Esa es la vida, ¿no? Aquí nunca pudimos conversar usted y yo así tan abiertamente y lo hacemos ahora a distancia. Bendito sea Dios. Le deseo una feliz Navidad y un venturoso año 2019 para usted y para nosotros. Un abrazo, ¿eh? Bueno, un abrazo muy grande. Saben que lo recuerdo con mucho cariño siempre y bueno, seguramente nos vamos a estar reencontrando en algún momento. Un abrazo muy grande y saludos para todos y principalmente para toda la hinchada americana. Igualmente a su familia. Jorge Polilla da Silva, es técnico del América.